Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 futbolistas que tienen un pie y medio afuera del próximo mundial. Jugadores que en algún momento eran una fija en su selección, muchos inclusive titulares, pero que hoy en día por decisiones de los técnicos, porque aparecieron otros jugadores, o simplemente porque ellos han bajado su nivel, parece muy difícil que vayan a estar en el mundial que se va a estar jugando dentro de aproximadamente 120 días. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios de cada uno de los casos y que me dejen también otros futbolistas que también creen que va a tener muy difícil poder estar en el próximo mundial, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Alejandro Garnacho parecía llamado a ser la cara del recambio en la selección argentina. Todo el mundo lo pedía para Qatar 2022, finalmente Scaloni no lo llamó, pero nadie tenía dudas de que iba a estar en el Mundial 2026. Su presente en Manchester United, su potencial, las comparaciones que se hacían respecto a él, hacían pensar que Garnacho iba a ser una fija en el próximo Mundial. Sin embargo, nunca se pudo asentar en la selección argentina. Apenas iba a jugar 8 partidos, 270 minutos y no iba a poder marcar goles y apenas iba a brindar una asistencia. Su último encuentro fue frente a Paraguay en noviembre del 2024, hace más de un año ya, es más, casi un año y medio. Un jugador que además de que no se adaptó a la selección, la verdad es que a nivel clubes también tuvo sus problemas. Bajó su nivel en Manchester United, llegó al Chelsea y la verdad que en el Chelsea tampoco le está yendo muy bien que digamos. Es más, es un jugador bastante criticado por la afición. Y por sobre todas las cosas, creo yo, y esto hay que entender, hoy en día hay otros jugadores que ocupan el rol de Alejandro Garnacho en la selección argentina que están mucho mejor. Nico Paz, Franco Mastantuono, simplemente por poner dos ejemplos, aunque hay más, son jugadores que se han ganado, Juliano Simeone, un lugar antes que el argentino, que lamentablemente da toda la sensación va a tener que esperar al 2030 si quiere jugar una Copa del Mundo. Sin duda una de las que puede llegar a ser de las grandes ausencias del próximo mundial sería que Neymar no vaya a jugar con Brasil. Pero la verdad es que hoy en día da toda la sensación que el astro brasileño va a tener muy complicado ganarse un lugar en la lista de convocados de Carlo Ancelotti. Un jugador que en los últimos años las lesiones lo han llenado de problemas, desde que estaba en Arabia hasta que ha llegado a Santos. Un futbolista que además su nivel tampoco ha sido el mejor cuando volvió a Brasil, en parte por las lesiones, pero digo, tampoco es que volvimos a ver la mejor versión de Neymar. Y un jugador que no es convocado con Brasil, o mejor dicho, no juega un partido oficial desde octubre del 2023. Hace 2 años y medio ya que Neymar no se calza la verde amarela. Hubo momentos en los cuales casi es convocado, pero justamente las lesiones lo terminaron de sacar de la lista. Y hubo otros momentos en los cuales estaba a disposición, pero Ancelotti decidió no llevarlo. Llevó inclusive esto a algunas declaraciones de Neymar en contra del técnico italiano, prácticamente tratándolo de traidor o que le había mentido al momento de asumir en el cargo. Por lo que sea, hoy en día Brasil tiene un montón de talento en ataque y da la sensación de que Neymar, que hoy en día está lesionado y no sabemos cuál es la fecha de regreso, tiene muy complicado poderse meter en la selección de Ancelotti. Un futbolista que hasta hace no mucho tiempo era convocado regularmente con su selección, era capitán, era hasta inclusive titular y era además uno de los goleadores históricos de esta selección, pero que da la sensación por las últimas convocatorias y algunas declaraciones que tiene muy complicado estar en el Mundial, es el caso de Álvaro Morata. Delantero que la verdad que a nivel clubes nunca me volvió loco, pero a nivel selección siempre había cumplido. 87 partidos, 37 goles con España. Y que su último partido fue frente a Turquía, donde apenas ingresó 17 minutos en lo que fue la eliminatoria europea en septiembre del año pasado. Sin embargo, después, en las dos convocatorias siguientes, octubre y noviembre, llamativamente Morata no estuvo en la lista y no estaba lesionado. Es más, cuando le consultaron a De La Fuente, dijo que era una decisión técnica de él, que prefería citar a otros jugadores, más allá de que Morata seguía estando en la órbita del seleccionado. La realidad es que hoy en día Morata no está atravesando un buen momento. En el Como lo acaban de expulsar, jugó 15 partidos en la Serie A, todavía no marcó ningún gol. Y en España hay otras opciones mejores. La realidad es que
Salvo que se abra una ventana por la lesión de Samu, el delantero del Porto, que parecía una fija como uno de los delanteros, y ahí se pueda llegar a meter Morata, hoy da la sensación de que el ciclo del ex delantero del Real Madrid con la selección española está completamente terminado. Un futbolista que lamentablemente no tuvo suerte en su selección porque le tocó ser contemporáneo a uno de los mejores arqueros de la historia, y para colmo, cuando ese arquero se retiró comenzaron sus problemas físicos, es el caso de Marc-André ter Stegen. Hoy la realidad parece que el ex arquero de Barcelona tiene muy pocas chances de estar en el próximo Mundial, cuando quizás hace 2 años atrás, cuando Manuel Neuer se retiró, parecía el heredero del arco. Desde el año 2012 hasta que justamente el arquero del Bayern Múnich decidió colgar los guantes, siempre fue suplente. Le tocó obviamente ser convocado a Eurocopa, a Mundiales, pero atajaba muy poco ter Stegen, porque cuando estaba Neuer en forma, salvo algún periodo de lesión del arquero del Bayern Múnich, siempre era titular él. Cuando justamente ter Stegen se pudo adueñar del arco porque Neuer decidió retirarse, le duró muy poco, porque comenzaron sus lesiones y sus problemas físicos. Sobre todo una muy larga en Barcelona, una rotura del tendón rotuliano que lo tuvo prácticamente un año a maltraer. Para colmo, cuando volvió de esa lesión en Barcelona no le devolvieron la titularidad y sí empezó a no jugar. Entonces Nagelsmann empezó a plantearse que quizás no iba a ser el arquero titular de Alemania. Sin embargo, ahora todavía es peor, porque en las últimas convocatorias, por una lesión que tiene en la espalda, se ha perdido todas. Y el técnico alemán ha sido muy claro, más allá de que ter Stegen sea un gran arquero, que sea un arquero de mucha trayectoria, si no llega en óptimas condiciones, va a optar por otras opciones. Un caso particular dentro del video, porque no está tanto ligado a su nivel, sino que está mucho más ligado a su conducta, es el caso de John Durán. Le hemos hecho un video especial hablando de lo que ha pasado en el 2025, que se fue al fútbol árabe, que pasó por Turquía y que ahora ha llegado al fútbol ruso, pero más allá de eso seguía siendo un delantero que para mí tenía lugar en Colombia, sobre todo con las opciones en ataque que tampoco abundan. Sin embargo, la realidad hoy en día marca que desde el conflicto en el partido frente a Perú, que nunca terminó de quedar claro qué pasó, pero hubo un conflicto en el vestuario, por lo cual lo desconvocaron del partido contra Argentina. Eso fue en junio de 2025. John Durán no volvió a la selección de Lorenzo. Se perdió la doble fecha de septiembre, se perdió la doble fecha de octubre y se perdió también la doble fecha de amistosos en noviembre. Es decir, 3 convocatorias consecutivas en las cuales John Durán no ha estado en la selección Colombia. Hoy en día hay algunas opciones interesantes. Apareció Luis Suárez, el delantero del Sporting de Lisboa. Siguen estando los delanteros que antes acompañaban a John Durán. Y da la sensación de que va a ser muy difícil que en estos 4 meses que le quedan al delantero hoy en día del Zenit Rusio se pueda llegar a ganar nuevamente la confianza de un entrenador que parece haberla perdido. Un futbolista que fue extremadamente criticado en su club, pero seguía siendo convocado y siendo importante en su selección, hasta que cambió el entrenador y a partir de ahí ha perdido completamente su lugar, es el caso de Harry Maguire. Recordemos toda la etapa de Manchester United 2020, 2021, 2022, que era considerado el peor defensor del mundo, pero que Southgate lo seguía convocando y lo seguía poniendo como titular. Y la verdad que en Inglaterra rendía, eso es lo que más llamaba la atención. Era una cosa el Maguire en Inglaterra y otra muy distinta el Maguire en Manchester United. Sin embargo, después de la salida del entrenador inglés y la llegada de Thomas Tuchel como entrenador de la selección, la verdad es que no lo han vuelto a tener en cuenta. La última vez que jugó un partido fue en septiembre de 2024, hace 1 año y medio ya, y da la sensación que con su presente en el United es más suplente que titular, y teniendo en cuenta las opciones que hoy en día aparecen en la saga inglesa, Mark Gehgy, John Stones y otros futbolistas como Tarkowski, Dan Burn, que están teniendo un presente mucho mejor que el defensor de Manchester United, difícilmente vuelva a ganarse un lugar en estos pocos meses que quedan. Arrancamos el video hablando de Garnacho, un jugador argentino. Bueno, vamos a cerrar el video hablando de otro futbolista argentino, que en este caso es Paulo Dybala, un jugador con mucha más trayectoria, un futbolista que supo en su momento ser parte de la selección, pero que hoy en día hace rato que no forma parte de la escaloneta. Su última convocatoria fue en septiembre de 2024 y desde ese momento no ha vuelto a tener minutos con la selección. Un futbolista que, la verdad, su historia con la selección argentina nunca fue del todo dulce. Obviamente fue campeón del mundo, campeón de Copa América, pero digo, nunca tuvo ese rol protagónico que muchos esperaban. Más allá de que hoy en día muchos lo piden para la selección y dicen Dybala debería tener un lugar, su temporada en la Roma está siendo bastante irregular, a diferencia de otras,
Y hoy en día en Argentina aplica un poco lo mismo que hablaba antes de Garnacho. Hay muchos jugadores de ataque que están en un buen nivel. Nico Paz, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, y encima compitiendo con Dybala aparecen otros que también pueden ocupar su posición, como por ejemplo nada más y nada menos que Lionel Messi. Está claro que tampoco es un jugador que le encante Scaloni o que le haya encontrado una función clara en la selección, y hoy en día me animo a decir a 4 meses del Mundial que Dybala tampoco va a estar en la Copa del Mundo del 2026. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Creen que alguno de estos 7 que mencioné se puede meter en el Mundial? Yo creo que, por ejemplo, quizás Neymar, sobre todo por lo que impone el nombre, por la presión de no llevarlo, puede llegar a ser uno de los pocos de los que mencioné que puedan llegar a tener su lugar. Y mencionen otros casos también de jugadores que ustedes creen hoy en día ya no tienen ninguna chance de estar en la próxima Copa del Mundo. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.